2 Corintios 4, 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto, o por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En los versículos 16 al 18 el apóstol Pablo va a continuar con su tema que estaba tratando, los versículos 7 al 15, pero ahora podemos nosotros pensar quizás a través de este texto en tres realidades que necesariamente cada persona tiene que enfrentar en su vida, ya sea que crea que estas son realidades o no, tiene que enfrentar, no podemos evitar. Tarde o temprano tenemos que presentarnos delante de estas situaciones que no quisiéramos que estuviesen presentes, particularmente la primera. Realidades que aun cuando quisiéramos evitar, siempre están delante de nosotros como un recordatorio permanente que somos seres pasajeros, que somos seres frágiles, que somos seres débiles. Estas realidades podemos resumirlas en tres. Primero, la realidad del sufrimiento. En segundo lugar, la realidad de la muerte. Y en tercer lugar, la realidad de la eternidad. La realidad del sufrimiento no necesitamos que alguien nos enseñe al respecto, ¿verdad? Siempre estamos frente a este terrible flagelo. Todo el tiempo, tarde o temprano, a través de enfermedades, de dificultades, de situaciones complejas que tenemos que enfrentar en la vida, estamos frente al sufrimiento como algo inescapable, es imposible evadirlo. Sufrimos físicamente por causa de enfermedades, accidentes u otro tipo de situaciones complejas. Sufrimos emocionalmente, por ejemplo, al ver sufrir a nuestros seres queridos y experimentar muchas veces la impotencia, como quisiéramos, cuando los vemos en un lecho de enfermo, como quisiéramos hacer algo para sacar esa enfermedad, poder restaurar su salud, pero nos sentimos impotentes ante esta realidad. Sufrimos ante la decepción, por ejemplo, causada por aquellos que considerábamos personas confiables, sin embargo, en un momento determinado dan vuelta a la espalda y también sufrimos decepciones al respecto. Sufrimos también espiritualmente al luchar contra las pasiones que combaten contra el alma, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Sufrimos ante nuestra falta de fidelidad, nuestra frágil fe, nuestra frágil devoción a Dios, ante la triste realidad de no responder adecuadamente ante el gran amor extraordinario de Dios hacia nosotros, evidenciado en la cruz del Señor Jesucristo. Miramos eso, aprendemos de eso y parece que todavía nuestra pasión por Dios no es tan grande como quisiéramos. Y allí sufrimos espiritualmente. Miramos hacia nuestro propio corazón y decimos, ¿por qué no amo más a Dios cuando Dios me amó tanto? De tal forma que sufrimos física, emocional y espiritualmente mientras pasemos por esta tierra. Ese es un hecho. Por tanto, no tenemos que preguntar si vamos a sufrir. Eso así es y así va a ser. Desde el momento mismo del nacimiento en adelante comenzamos a tener ciertas dificultades en nuestro desarrollo. Más bien la pregunta que podemos hacer como creyentes es ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Eso es la pregunta más
lógica, más natural que brota de nosotros cuando sabemos que tenemos que pasar por la aflicción. ¿Cómo podemos enfrentar el sufrimiento sin que nuestra fe se debilite? Y el apóstol Pablo nos enseña la manera de prevalecer ante la tribulación. No tiene que ver con nuestra fortaleza, sino con la forma en que interpretamos la realidad. Esa es la clave, con la manera en que nosotros visualizamos las cosas y las interpretamos. En otras palabras, con los lentes que usamos al observar la realidad. Me recuerdo que hace ya un buen tiempo atrás, un día fui a renovar la licencia de conducir y el médico me dijo que viera esas letritas, ¿verdad? Que son primero más pequeñas y después van agrandando. Y al principio tuve problemas y me di cuenta que ya no veía como antes y mi vista no estaba tan clara. Y entonces el médico me dijo, bueno, me hizo pasar en realidad en el examen, pero me dijo, tienes que ahora comprar lentes o tienes que ir al oculista para que te recete lentes porque necesitas ver mejor para conducir. Fui y la verdad es que al principio decía, pero yo no necesito lentes porque veo sin mayores problemas. No me daba cuenta que en realidad estaba viendo nublado. Y cuando me puse los lentes, y un día se reían en la casa porque yo, para ver la televisión tenía que estar más cerca todo el tiempo, cada vez más cerca. Y cuando me puse los lentes era como ver en HD. Porque ahora veía una forma nítida y ahí me di cuenta que tenía problemas realmente y que antes ya me había acostumbrado a ver de manera así con poca claridad. Esto pasa muchas veces cuando nosotros empezamos a interpretar las cosas en función de las cosas terrenales, de lo que existe aquí en esta tierra. Interpretamos nuestra vida, si nos va bien o nos va mal, en función de las cosas que podemos lograr aquí, en esta tierra. Y tenemos una visión muy miope, muy corta. No podemos entender que en realidad las cosas de esta tierra se deben interpretar a la luz de las cosas eternas. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Él aprendió de una forma correcta a soportar las dificultades más grandes y amenazantes de su vida. Desde el momento en que comenzó a servir al Señor Jesucristo, caminó por la senda de la aflicción. De hecho, el momento de la conversión ya fue aflicción para él, no solo emocional, espiritualmente, sino también físicamente, porque recuerden que quedó ciego en ese momento. Y desde ese momento en adelante comenzó a sufrir por Cristo, a aprender lo que significa vivir predicando, proclamando la verdad con toda la pasión que había en su corazón. Quería dar a conocer a ese Señor maravilloso que apareció un día camino a Damasco al mediodía, y que finalmente lo condujo para que fuese un instrumento en sus manos para hacer su voluntad. Desde ese mismo momento comenzó a sufrir por Cristo. Por lo que la enseñanza que plasma aquí el apóstol Pablo no es de segunda mano, sino que es su propia experiencia. Entonces hacemos bien en considerar cuidadosamente lo que él nos transmite a través de estos párrafos de las Escrituras. Por medio de 3 paradojas nos enseña a enfrentar el sufrimiento. Sabemos que la paradoja es una aparente contradicción, pero en el fondo es un recurso del lenguaje para llamar la atención a algo importante que quiere transmitirnos. El verso 16 comienza con un por tanto, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gramaticalmente, ¿qué nos indica un por tanto? Nos indica que el apóstol Pablo está llegando a la parte conclusiva de un tema que venía tratando previamente. En los versos anteriores había dicho también a través de paradojas que los siervos de Dios y los creyentes en general, lo podemos aplicar por supuesto,
No somos más que vasos de barros, frágiles, débiles, sin mayor importancia, sin mayor trascendencia, pero que sin embargo somos al mismo tiempo, y esta es la paradoja, portadores de un tesoro extraordinario, que es el tesoro del Evangelio de Cristo, que nos habla de poder y autoridad. Versículo 7. Con el fin de que el poder sea de Dios, dice Pablo, esto el Señor lo diseñó de esa manera y no de los hombres, y que esa realidad fue corroborada en sus propias vidas como siervo del Señor Jesucristo. De tal manera que esa es la primera paradoja que nos menciona en el versículo 7, que hay una doble situación allí. Primero, los vasos en los cuales el Señor lleva su glorioso evangelio son frágiles, sin mayor trascendencia, son vasos de barro nada más, pero lo que lleva, lo que contiene es un tesoro extraordinario. Y el Señor nos mantiene como vaso de barro todo el tiempo para que el poder sea de Él y no de nosotros, para que sea evidente que no son los hombres los que hacen la obra de Dios, sino es el poder de Dios a través de los hombres que hacen la obra del Señor. Como hombres comunes y corrientes, Pablo comienza a explicar, versículo 8 en adelante, como hombres comunes y corrientes, estaban atribulados en todos, en apuros, perseguidos, derribados. Estas expresiones muestran la debilidad y la fragilidad del cuerpo humano. Dice, pero al mismo tiempo eran portadores del tesoro del Evangelio que lleva en sí el poder de Dios. No estaban angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. Allí están las otras paradojas, versículos 8 y 9. A renglón seguido, Pablo enseña que siempre estaban llevando en su debilidad como seres humanos la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifestase. De tal manera que muriendo a sí mismos podían vivir para Cristo, que es otra paradoja. Y que Dios usaba esta aflicción para llevar fruto de salvación a otros, a quienes ministraron. En nosotros se manifiesta la muerte, pero en ustedes la vida, dice Pablo, mostrando que a través del trabajo que ellos hacían, a través de ese morir a sí mismo para llevar el Evangelio, otras personas eran beneficiadas con la salvación. También continúa diciendo, la aflicción aumentó en sus siervos la convicción y su deseo de permanecer fieles al Señor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Y servían con un sentido de esperanza, de certeza, de que un día el Señor los levantaría aún de entre los muertos. Versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Versículo 15, para que en definitiva todo esto llenara los corazones de los suyos de gratitud para la gloria de Dios, dice la última parte. Por medio de muchos, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Este es el propósito final de la aflicción, del sufrimiento que enfrentaron sus siervos llevando el tesoro del Evangelio. De tal manera entonces que ninguna tribulación podía vencerlos, porque el poder de Dios se hacía fuerte en la debilidad de los suyos, como el mismo Pablo reconoce posteriormente en el capítulo 12 de esta misma carta. Por estas cosas, dirá Pablo, no desmayamos. Notemos como en el capítulo 4, versículo 1, ya había expresado lo mismo, no desmayamos. Y ahora, a modo de conclusión, explica que para soportar todo tipo de aflicción, como lo ya descrito, y no desmayar, hay que mirar e interpretar la realidad de tres formas que no son naturales. Nosotros no interpretamos la realidad de esta manera como el apóstol Pablo la plantea en los versículos 16 al 17. Porque nuestra mirada normalmente está puesta en las cosas que podemos apreciar. Nuestros intereses están puestos en este mundo terrenal y pasajero. Nuestra mirada siempre es hacia la tierra. Muy poco estamos pensando en las cosas eternas. No vivimos en función de las cosas que permanecen para siempre, sino en las cosas que perecen. Esa es la triste realidad del ser humano. Toda la vida planificamos nuestra vida, organizamos las cosas que vamos a hacer en función de las cosas de esta tierra.
Nuestra mirada está tan pegada a las cosas de este mundo que no somos capaces de trascender. Y por eso nuestra vida muchas veces no es tan fiel a Dios como debiese ser. Por eso nuestra pasión por Cristo se opaca porque todavía nos atraen demasiado las cosas de esta tierra. Sin embargo, a través de 3 paradojas otra vez, todo este capítulo está lleno de paradojas, en los versículos 16 al 18 Pablo va a decir que hay una forma de apreciar las cosas que es distinta, que es una mirada que trasciende, y esa mirada que trasciende nos ayuda a interpretar las cosas de esta tierra de la manera correcta y colocarlo en su debido lugar. Yo sé que los que estamos aquí todos de alguna manera, en algún momento hemos pasado por aflicciones y sufrimientos, estamos pasando por aflicciones, quizás enfermedades crónicas que no podemos zafarnos de ellas y que sabemos que tienen que acompañarnos toda la vida. Quizás situaciones de otro tipo también, de partida de familiares importantes para nosotros, personas que amábamos mucho. Todavía hay dolor y aflicción en el corazón nuestro. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar esa aflicción y ese dolor? Con una mirada que esté más allá de la mirada de las cosas perecederas de esta tierra. Eso es lo que Pablo va a enseñar en los versículos 16 al 18. En primer lugar, va a decir que para poder enfrentar adecuadamente la aflicción y ser exitoso, es decir, pasar más allá de las dificultades, hay que ver al ser interior como superior al exterior. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Aquí dice lo primero. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Dónde está puesta la mirada nuestra? En el bienestar de nuestro cuerpo físico. Y es por eso que muchas veces, incluso desde el punto de vista de la teología, se han exacerbado las cosas externas, las cosas de este cuerpo que te dan satisfacción al cuerpo y no las cosas que dan satisfacción al alma. Nuestra mirada normalmente tiene que ver con el bienestar físico, pero poco vemos hacia adentro, hacia nuestro bienestar espiritual. Nosotros sabemos que en la medida en que pasan los años, es inevitable que las fuerzas físicas del ser humano se vayan desgastando, ¿verdad? Solo hay que ver una foto de hace 10 años y luego una foto de hoy, de la actualidad, y nos damos cuenta del proceso de deterioro de nuestro cuerpo. Quizás no queremos, cuando va pasando el tiempo, sucede algo interesante, porque más se nota el deterioro, pero menos queremos reconocerlo. Es evidente. Ahora, eso es parte del proceso del desgaste natural de nuestro cuerpo. Nosotros vamos desgastándonos de día en día. Desde el punto de vista físico, la vida es un lento pero constante deslizamiento hacia la muerte. Desde el mismo momento en que nacemos, nosotros sabemos que finalmente tenemos que morir. Vamos descendiendo, deslizándonos paulatinamente hacia la muerte. El hombre exterior no es más que un vaso de barro de poco valor e importancia. Pronto pasa y su debilitamiento permanente es inevitable. Esta es una de las realidades que no quisiéramos que estuviese presente, pero está presente. Pero la vida de Pablo no solo experimentó deterioro físico por causa de enfermedades o situaciones naturales, sino principalmente debido a su constante sufrimiento por la causa del Evangelio de Cristo. Sus aflicciones permanentes le llevaron a envejecer mucho más aceleradamente que una persona normal. Sufrió de una manera increíble. Estuvo como náufrago en más de una ocasión, recibió tremendas palizas, azotes sin número, enfermedades, hambre, pasó noches enteras sin dormir por la preocupación que se agolpaba sobre su mente y su corazón por las iglesias. Todo esto aceleró, su deterioro corporal. El apóstol Pablo no solo está diciendo que el proceso de deterioro del hombre exterior es producto de las causas naturales, sino que es producto, en caso de él, muchas veces por servir al Señor, del hecho de ser fiel al Evangelio, de poder decidirse a predicar el Evangelio por todo el mundo conocido desde entonces. Eso lo llevó a sufrir por la enemistad de muchas personas que se movieron con el propósito de destruir su ministerio. Por tanto,
Si Pablo hubiese puesto la mirada en su cuerpo físicamente, hubiese estado siempre deprimido. Hubiese sido un hombre que se autocompadeciera constantemente. Hubiese estado pensando en él y diciendo, como muchas veces uno escucha, pobre de mí que pasé por esta situación. Y ahora nuevamente tengo que sufrir azotes. Y ahora nuevamente tengo que estar encarcelado. El apóstol Pablo no tenía la mirada puesta en su cuerpo físico. No, él estaba pensando de una manera totalmente distinta. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras aflicciones físicas, podemos estar amargados, como si no tuviésemos esperanza. A veces uno ve ese tipo de actitud en un creyente, afligido en su corazón, en su alma, su rostro demuestra tristeza y aflicción porque está por algún tipo de situación pasando por una enfermedad. Sin embargo, cuando miramos las cosas de la perspectiva de Dios, cambia todo. La aflicción es una realidad. No es que el Señor quiera que escondamos la cabeza como el avestruz. No, reconocemos el dolor, reconocemos que hay una enfermedad. Sin embargo, cuando miramos más arriba, más allá y miramos de la perspectiva de Dios, las cosas son distintas porque interpretamos el sufrimiento como parte del desarrollo de nuestro carácter espiritual. No como algo tremendamente malo y perjudicial para nuestra vida. Cuando miramos hacia el hombre interior, nuestros esfuerzos van produciendo un mayor crecimiento en carácter espiritual. La aflicción física no se verá como algo necesariamente malo, sino como la rueda que el alfarero divino está usando para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y esa es la meta del creyente. La meta es que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y para eso el Señor nos lleva por aflicciones, muchas veces por caminos complejos, por aprietos, por situaciones difíciles de enfrentar, para que nuestro hombre interior se vaya desarrollando, vaya siendo transformado, vaya siendo modificado para parecerse cada vez más al Señor Jesucristo. Esa es la razón principal. Alguien escribió, los sufrimientos que dejan a una persona con un cuerpo debilitado puede que contribuyan a fortalecer los tendones de su alma. Los sufrimientos que dejan a una persona con un cuerpo debilitado puede que contribuyan a fortalecer los tendones de su alma. Ahí está el propósito de Dios. Como en una ocasión cuando predicó en este púlpito el pastor Sugel Michelén, nos enseñaba que detrás de la escena siempre está Dios. Nosotros no lo podemos ver, no lo podemos apreciar con nuestra vista natural, pero detrás de la escena está Dios y detrás del sufrimiento está también la mano del Señor. ¿Recuerdan lo que pasó con Job? Él no tenía idea que detrás de la escena Dios estaba moviendo los hilos para que todas las cosas confluyeran en definitiva en una mayor transformación del carácter espiritual de Job. Era un hombre justo, dice, piadoso y tenía unas características que uno dice siempre, quisiera ser como Job, quisiera imitar su carácter espiritual, porque era destacable. Sin embargo, cuando pasa por todo el proceso de la aflicción y el sufrimiento, después él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Miren el cambio que se produjo. Dice, una vez hablé, ahora pongo mi mano sobre mi boca. Señor, tú sabes. Pero ¿cuándo se produjo eso? Cuando finalmente pasó por la aflicción y el Señor los confrontó del capítulo 38 en adelante en el libro que lleva su nombre. Y entonces después de eso él se dio cuenta, Dios está detrás de la escena. Dios está moldeándome, Dios está transformándome. Y ahora, después de eso, él llegó a ser una persona en términos de su carácter espiritual mucho más conforme al carácter que Dios quería formar en él. Por tanto, el sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios muchas veces, y el apóstol Pablo entendió esto. Recuerden, el capítulo 1 de la misma carta, porque hermanos, versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza
de conservar la vida. Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Esa es una aflicción mayor que el apóstol Pablo y sus colaboradores experimentaron. Pero, versículo 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y aquí está, él entendió esto. ¿Para qué no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos? Hermanos, cuando pasamos por aflicciones y dolores que no quisiéramos pasar, estas realidades que queremos evitar, sin embargo el Señor está usando allí como un instrumento para que nosotros podamos ser más conforme al carácter del Señor Jesucristo. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Nosotros tenemos una autoconfianza demasiado grande. Y el Señor quiere quitarnos eso, porque es dañino para nuestra salud espiritual. Y lo hace a veces a través de complicaciones que no quisiéramos enfrentar. El hombre exterior se va desgastando a través de las aflicciones, las enfermedades y cualquier tipo de situación que venga sobre nosotros, nos vamos desgastando. Hoy está, por ejemplo, de moda, ¿cierto?, el estrés, que implica a veces presiones tan grandes que uno tiene en la cabeza y que no sabe cómo llevarlas, y eso empieza a acelerar el proceso inclusive de envejecimiento, más que otras cosas como el trabajo físico. Sin embargo, ¿para qué el Señor nos está llevando por eso? Para que seamos más conforme al carácter de Jesucristo. Por tanto, no desmayamos, por eso no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, sin duda, no hay duda al respecto. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay un cambio permanente, una transformación constante. Del mismo modo que físicamente vamos paulatinamente descendiendo hacia la tumba, desde la perspectiva espiritual vamos ascendiendo hasta el mismo cielo, hasta estar en la misma presencia de Dios, que es la meta final de cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué distinta se aprecia la aflicción cuando la vemos con la mirada puesta en el hombre interior, cuando nos preocupamos de nuestro carácter espiritual más que de las aflicciones físicas que podamos estar experimentando. Cuando miramos al hombre interior y su constante renovación y crecimiento, nos damos cuenta, ese es el objetivo, allí debe apuntar nuestra vida. Dios nos lleva por caminos angostos y sinuosos para que podamos apreciar con más claridad que las cosas eternas son más importantes que las cosas temporales de esta vida. Eso es lo que necesitamos entender. El cristianismo tiene esa cualidad inherente de poder mostrarnos que en realidad lo que más importa es lo que va dentro de nosotros, el corazón, el asiento de las intenciones, de los pensamientos, de los sentimientos, de la capacidad moral. La verdadera esencia del ser humano está interiormente dentro de nosotros. Nosotros podemos ser muy parecidos físicamente, pero somos completamente distintos, individuales cada uno de nosotros en términos de nuestro ser interior. Aún los gemelos idénticos, sabemos, ¿cierto?, no son idénticos en cuanto a su carácter. Lo que hace diferente a la persona es el carácter interno del ser humano. Y allí debe estar puesta nuestra mirada. Cuando reconocemos que somos creyentes, cuando entendemos que estamos en una relación con el Señor, nosotros le entregamos nuestra vida a Él para que Él la moldee como Él así lo quiera. Y entonces aceptamos, cuando sabemos que es soberano en todo esto, que Él puede también llevarnos por situaciones difíciles. Caminamos físicamente cada día hacia la muerte, pero espiritualmente hacia la vida. Eso es lo extraordinario que el apóstol Pablo enfatiza. Las aflicciones nos recuerdan una y otra vez nuestra fragilidad y temporalidad. Somos seres que pasamos, que estamos pasando, pero también nos enseña que nuestro corazón, el asiento de lo que somos en esencia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es lo más importante. Y ese corazón está siendo transformado para un encuentro definitivo con aquel que dio su vida por nosotros. Por eso podemos apreciar que las oraciones del apóstol Pablo que han quedado registradas en la Biblia siempre apuntan al hombre interior. Posteriormente, cuando también ora por los filipenses, allí dice en el capítulo 1, versículo 9,
cuando habla sobre las peticiones ya en esta oración de intercesión, y esto pido en oración, esto específicamente, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que puedas tener discernimiento adecuado y puedas entender las cosas que son trascendentes y las que no lo son, para que puedas aprobar lo mejor y vivas en función de eso, dando frutos espirituales. El carácter está presente allí en la mente y el corazón de Pablo cuando ora e intercede por los hermanos. Eso es lo que me llevó a cambiar mi oración y a decir, no, mi oración tiene que apuntar hacia otro espectro. Yo estoy equivocando cuando estoy preocupándome esencialmente y casi exclusivamente de las cosas físicas de las personas. Cuando le escribo a los Colosenses, otra vez vemos otro ejemplo. En el capítulo 1, versículo 9, miren cómo una y otra vez las oraciones tienen que ver con lo mismo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que yo quiero, lo que yo pido, lo que yo suplico a Dios. Hermanos, yo intercedo por ustedes para que ustedes puedan tener un conocimiento más profundo de las realidades eternas del Dios eterno que lo salvó. Por eso, hermanos, eso es preocuparse del hombre interior, tener la mirada puesta en el hombre interior. No significa que nosotros debemos dejarnos, ¿cierto?, para que vivamos en esta tierra, quizás dejando de lado totalmente lo que es el cuerpo. No, tenemos que preocuparnos de él, por supuesto, pero esa no debe ser nuestro enfoque principal. Nuestro enfoque principal tiene que estar puesto en el corazón, en el alma nuestra. En Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, otra vez el apóstol Pablo ora por los efesios en su segunda oración de la carta y dice que esto es lo que él pide, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. ¿Lo ven? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde está apuntando? Al hombre interior. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Pablo hace tanto énfasis aquí a los corintios y le dice, miren, lo más importante es que ustedes pueden enfrentar la aflicción cuando se despreocupan, en un sentido correcto de la palabra, de la aflicción y apuntan todo hacia el hombre interior. Se despreocupan de la aflicción física, no en el sentido de ser irresponsables con su salud, sino en el sentido de que entiendan que lo más importante es aquel hombre interior que debe irse renovando de día en día. Porque pase lo que pasa, estén enfermos o no, a través de los años su cuerpo se va a ir deteriorando, se va a ir desgastando. No hay nada que hacer al respecto, eso es inevitable. Pero en la medida en que va descendiendo, se va desgastando su hombre interior, su hombre exterior, su hombre interior debe irse renovando, creciendo, siendo transformado. Nuestra mayor preocupación entonces debe ser nuestro carácter espiritual, por sobre toda otra consideración. Por supuesto, como dije, que no debemos ser irresponsables con nuestra salud y vamos a los médicos y hacemos los exámenes correspondientes, pero principalmente nuestra preocupación como creyentes, y eso es lo que nos hace distintos a quienes no creen en el Señor, es que la preocupación debe ser nuestro carácter espiritual. Y la verdad es que cuando estamos al borde de desmayar y no tenemos más recursos a los que acudir, estamos en el mejor lugar para que la gracia de Dios renueve nuestro espíritu y nos haga más fuertes. Los jóvenes se flaquean y se cansan, ¿cierto? Dice el profeta Isaías, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí está. Cuando ya no podemos nosotros, entonces el Señor nos toma y nos dice, yo puedo. Pero en ese proceso aprendemos que debemos dejar de depender de nosotros y empezar a depender de Dios.
Por tanto, las aflicciones de la vida nos preparan para la bendición de Dios en nuestro hombre interior, porque allí dejamos de depender de nosotros para confiar solamente en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10. Dice él: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, de acuerdo al propósito eterno de Dios. De tal manera entonces que nuestra visión debe estar puesta, debemos concentrarnos más en el hombre interior que en el hombre exterior. En segundo lugar, el apóstol Pablo va a decir en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esta es la segunda forma en que debemos ver e interpretar las cosas. Ver e interpretar las aflicciones a la luz de la gloria. Ver e interpretar las aflicciones del tiempo presente a la luz de la gloria futura. Otra vez, fíjense. Porque esta leve tribulación momentánea, eso es presente, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, eso es futuro. ¿Cómo interpretamos el presente? A la luz del futuro. ¿Cómo interpretamos las aflicciones? A la luz de la gloria. Ese es el sentido de las palabras de Pablo. Pablo entendía que cualquier sufrimiento que enfrentaría en esta tierra era algo insignificante a la luz de la gloria que disfrutaría para siempre. Cuando pasamos por enfermedades o dificultades, lamentablemente nuestra vista está puesta solo en eso. No somos capaces de mirar un poquito más allá. Pablo no negaba la realidad de la aflicción, sino la interpretaba en comparación con la gloria que tendría más allá de esta tierra. Ponía en la balanza el sufrimiento presente por un lado y la gloria futura por el otro. El peso de la gloria sobrepasaba por mucho el peso de la aflicción presente. Es decir, a ver, ¿cuáles son las cosas importantes? ¿Cuáles son las cosas que permanecen para siempre? Las aflicciones duran por un tiempo, la gloria dura para siempre. Alguien escribió la historia de un mártir cristiano de los primeros siglos, tomándolo de la tablilla de un cementerio cristiano antiguo. Dice así: nací débil y no teniendo nada, un pobre esclavo, pero la miseria no podía guardarnos de la envidia del César, a los que Dios había dado en su gracia la perla de gran precio. Por tanto, con las fieras en el circo luché 2 veces, y otras 3 sus leyes crueles sobre mis hijos se ensañaron. Pero por fin mi libertad obtuve, aunque tardaron en quemarme vivo. Entonces una mano descendió y sacando mi alma de las llamas la condujo a Cristo, a su misma presencia, a quien ahora veo en plena gloria. Mi hermano Sergio es el que ha escrito en la pared este testimonio de mí. En cuanto a mí, ya lo he olvidado todo. Los sufrimientos de la tierra se olvidan en la gloria del cielo. Es decir, este hombre entendió perfectamente, igual como el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, nos cuesta tanto vivir estas realidades, nos cuesta tanto entender que aunque estemos postrados en una cama y aunque pasemos inclusive toda la vida en esa situación, eso es leve tribulación, es momentánea, comparado con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No existe posibilidad de comparar ambas cosas. Por esa razón es que Pablo le llama leve tribulación. ¿Por qué? No porque lo haya sido de una perspectiva terrenal, sino porque desde una mirada celestial es un momento de comparación con la eternidad que cada creyente ha de gozar en la gloria. Esto, el sufrimiento presente, no es nada. De lo contrario, sería imposible entender a Pablo cuando habla de una leve tribulación momentánea. Pero Pablo, ¿cómo leve tribulación momentánea? Si en realidad tú mismo lo dices en la misma carta, fíjense en 2 Corintios 11, 23 al 28. Esta fue la vida de Pablo. Este es un resumen de su vida, es una síntesis de lo que vivió casi en forma permanente.
Son ministros de Cristo, yo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando nosotros leemos eso, podemos decir, pero Pablo, ¿cómo tú estás calificando la aflicción, la tribulación, el sufrimiento como algo leve y momentáneo? Porque solamente se puede entender cuando se vea la luz de la eternidad. Solamente se puede entender cuando se compara con la gloria que se agolpaba sobre él, sobre el apóstol Pablo, en la misma medida que aumentaban sus sufrimientos. Esta aflicción era leve y momentánea en ese sentido. Y hermanos, piense en la cosa más triste, más terrible que le puede ocurrir, y que esto dure toda su vida aquí en esta tierra. Y si dura 80 años, 90 años, que dure toda la vida en esta tierra. Eso no es comparable con la gloria venidera. Ahora, esto es lo que nosotros no solo tenemos que conocer, sino creer genuinamente, y además de creer, entonces vivir en función de aquello. Nunca interpretes, querido hermano, tus aflicciones en función de tus aflicciones. No, sino ponlas al lado de la gloria venidera que tendrás con Cristo y verás que es como una gota al lado del mar de la eternidad. No es nada. Esta es la mirada que tuvo Jesús, por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo, obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, antes de partir, la noche antes oró, Padre, glorifícame contigo, con la gloria glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo. Antes que el mundo fuese, con la gloria que tuve contigo cuando estaba en tu presencia siempre, por la eternidad, vuélveme a glorificarme. Yo te he glorificado en la tierra. Su mirada estaba puesta en el objetivo, en el propósito que debía venir a cumplir, en la obediencia continua al Padre, y pasó por situaciones terribles. Sabemos lo que sufrió. Sufrió hasta lo sumo y por eso fue exaltado hasta lo sumo. Pero la mirada estaba puesta en la gloria. El camino a la gloria está sembrado de sufrimiento, sin duda, pero esos sufrimientos no son comparables con esa gloria que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo decía que todo su ministerio era proclamar este misterio extraordinario. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, toda persona sufre, pero el creyente sufre de una manera distinta. ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene una esperanza cierta, segura. El texto original, traducido como un cada vez más excelente, en el original es con superioridad insuperable. Es una repetición de la misma palabra, la palabra hipérbole en el griego. Es la repetición de la misma palabra. 2 veces aparece la palabra. Con superioridad insuperable. También se puede traducir con exceso hasta el exceso. Debido a que la palabra hipérbole que allí se usa aparece 2 veces con la intención de dar un mayor énfasis. Este peso de gloria está fuera de toda proporción. Es incomparable, es insuperable. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Es interesante que esta misma palabra se usa en 2 Corintios 1:8 cuando hablamos del sufrimiento de Pablo para referirse a los sufrimientos de él. Fuimos abrumados sobremanera, dice. Pero al mismo tiempo el peso de gloria superó por mucho a ese sufrimiento.
Nuestra mirada tiene que estar puesta allí, en las cosas eternas. Nuestra visión de la vida aquí en la tierra para enfrentar el presente adecuadamente, necesitamos tenerlo puesto en el futuro. Es donde nosotros vamos, caminamos hacia la gloria de Dios. Obviamente lo que produce un cada vez más excelente peso de gloria es para aquellos que sufren por honrar a Cristo. Cuando sufrimos por nuestros propios pecados, cuando sufrimos por malas decisiones, cuando sufrimos por desobediencia al Señor, eso no trae gloria. Eso no es un aumento del peso de gloria. Pero cuando sufriendo honramos al Señor, nuestro propósito es darle la gloria a Él, entonces las cosas son distintas. La palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para traducir la palabra gloria, utiliza una palabra que significa algo pesado. Y eso otra vez lo podemos ver en el sentido de la balanza. ¿Se fijan los sufrimientos aquí? Pero el peso de la gloria, es decir, el peso que tiene la balanza en este otro lado, la inclina claramente en favor de esa visión de las cosas que están más allá de las cosas visibles. Y eso nos lleva a lo tercero. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es lo tercero, ver e interpretar las cosas eternas por sobre las temporales. Ver las cosas eternas por sobre las temporales. Hay una visión que está más allá de las cosas visibles. El apóstol Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, eso es lo que constituye las cosas visibles. Aquello que nos atrae tanto, aquello que nos seduce tanto, lamentablemente. En 1 Corintios 2:9 Pablo escribió lo siguiente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está hablando contextualmente de la revelación de la palabra de Dios. Pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta otra vez es una paradoja. Alguien puede decir, ¿cómo puede ser que la Biblia nos diga que nosotros miremos las cosas que no se ven? Si no se ven, ¿cómo la podemos mirar? Ahí está, otra vez, el hombre interior es el que puede ver. El hombre interior es el que puede apreciar. También, cuando le escribe a los filipenses, el apóstol Pablo dice algo relacionado muy interesante al respecto, en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está puesta la mirada? En las cosas eternas, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque desde allí esperamos al Salvador. Miramos con certeza el futuro, miramos con esperanza el futuro. También escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, esa palabra es mente, poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si realmente has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Mira las cosas de arriba, coloca la mente en las cosas de arriba. Las Escrituras muestran que esta es la mirada que todo creyente debiera tener. Una mirada que está más allá de las cosas de esta tierra. Una mirada que apunta no a lo temporal, sino a lo eterno. Una visión distinta que cada creyente debe desarrollar en su vida cristiana. Enfrentar con éxito el sufrimiento temporal es posible
solo cuando tenemos la mirada puesta en la eternidad. El comentarista puritano John Trapp contó sobre un mártir lo siguiente. Dice, nos cuenta cómo los mártires que fueron lanzados afuera en la noche de invierno, a punto de ser quemados por los paganos, al día siguiente, se consolaban unos a otros con estas palabras. Se decían unos a otros, el frío es duro, pero el paraíso es dulce. La senda es difícil de vivir por Cristo, pero al fin de nuestra jornada será placentero. Aguantemos el frío un poquito, y ya pronto el seno de Abraham nos calentará. Que se nos queme el pie un rato en las llamas paganas para que bailemos después con los ángeles. Que caiga nuestra mano al fuego pagano para agarrar la vida eterna. Esa era la convicción de estos hombres de los primeros siglos. ¿Cómo pudieron aprender esto? Ellos sí enfrentaron sufrimiento y aflicción. Nosotros, por Cristo, nosotros no hemos padecido eso. Ni siquiera hemos comenzado a padecer eso. Pero ellos sí lo padecieron. Y ellos entendieron que esas aflicciones no tenían peso sobre ellos porque lo más importante era lo que venía tras ellos. Personas que fueron quemadas vivas. Sin embargo, su mirada estaba puesta en el galardón. Cuando nuestra mirada se acostumbra a mirar las cosas eternas como lo más importante, somos capaces de interpretar las cosas temporales en su debido mérito. Poner en su lugar aquello que no trasciende es un ejercicio permanente, porque no es natural en el ser humano. Aquellas cosas del mundo que nos seducen pierden su brillo y atracción cuando nuestros ojos espirituales se posan en aquello que tiene valor eterno. Cuando nuestra mirada está contemplando un paisaje espectacular, no tenemos tiempo, ni memoria, ni pensamiento para preocuparnos de otras cosas. Estamos mirando y quedamos asombrados con la belleza del paisaje que estamos contemplando. Cuando contemplamos a Cristo en su gloria y cuando podemos ver como Esteban al Hijo sentado a la diestra del Padre y queremos estar allí, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque quisiera estar con Cristo. Cuando eso ocurre, entonces todas las cosas de esta tierra pierden su supuesto valor. Ya no son importantes. Ya no son importantes porque sabemos que aún nuestro cuerpo se va a ir finalmente a la tumba y allí va a quedar hasta el momento en que el Señor lo resucite nuevo y transformado. Aquellas cosas que nos seducen aquí pierden su interés cuando empezamos a deleitarnos en la gloria de la eternidad. El apóstol Pablo no le interesaba en manera alguna tener posesiones, adquirir fama y reconocimiento, muy por el contrario. Pablo tenía puesta su mirada en el galardón, igual que todos los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Siendo un hombre educado tanto en el mundo griego como en la religión de sus padres, podía haber desarrollado una carrera extraordinaria, podía haber sido conocido como una figura muy importante en la sociedad judía de sus tiempos. Sin embargo, su visión cambió rotundamente cuando se encontró con el Cristo resucitado. Y entonces él pudo decir lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Dónde estaban puestos los ojos de Pablo? En la eternidad. Su mirada solamente estaba ocupada, estaba asombrada, estaba perplejo con la gloria eterna, no las cosas temporales. Tener puesta la mirada en las cosas que no se ven es tener un corazón dirigido hacia Dios. Nuestra pasión por Dios diluye nuestros intereses terrenales. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y miren, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa es la mirada que tiene que tener todo creyente y que trasciende. Esa es la mirada que puede impactar también a otras personas y entender que el cristianismo no se trata de rituales que realizamos, de ceremonias. No se trata del cumplimiento de ciertas cosas, sino se trata de tener la mirada puesta en la eternidad. Muchas de las cosas que ahora no se ven serán visibles en todo su esplendor cuando acabe la carrera aquí en nuestra tierra, en esta tierra. La eternidad es nuestra meta. Concentremos todas nuestras fuerzas en correr la carrera con todo
la pasión que tengamos que correrla, esforzándonos, dándolo todo para que el Señor sea honrado. Y eso solamente puede ser posible cuando tenemos una mirada de eternidad. ¿Recuerdan a Moisés? Después de ser el hijo de la hija de Faraón, después de estar en la corte real, de criarse allí con todos los lujos posibles, habidos y por haber, con un conocimiento extraordinario porque fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Luego de eso, cuando él optó por ir por un camino distinto, lo perdió todo, inclusive su muerte era un hecho. Si es que lo encontraba Faraón o los guardas de Faraón, finalmente se fue al desierto. Y allí él se sostuvo como viendo, dice, al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Todas esas cosas temporales no tenían trascendencia para él. Ahora su mirada estaba puesta en aquel al cual servía. Hermanos, disfrutar de una visión gloriosa que está más allá de las cosas temporales de esta tierra, eso nos capacita para enfrentar el sufrimiento temporal de esta tierra. Termino con una cita de Carlos Spurgeon. Él dijo lo siguiente: persigue las cosas eternas con la mente concentrada. Tienes que ver directamente hacia el fin de la carrera hasta el premio. El corredor no mira a la derecha ni a la izquierda ni a las flores a la orilla del camino, sino que mantiene sus ojos en el premio y eso lo ayuda a correr. Él estira cada uno de los nervios para alcanzar el final y ganarse el premio. Haz de las cosas eternas la meta de tu vida a toda hora. Hazlas aquello por lo cual planeas y maquinas, aquello en lo que piensas y consideras, aquello por lo que vives y actúas. Avienta todo tu ser hacia las cosas eternas. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Cuando vemos al hombre interior como superior al hombre exterior. Cuando vemos la tribulación en comparación a la gloria venidera. Y cuando vemos las cosas que no se ven y no las cosas que se ven. De esta manera, entonces, podemos nosotros luchar y vencer y estar seguros que el Señor nos dará la victoria, como el apóstol Pablo la tuvo. ¿Cómo terminó su vida? He peleado, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y ahora me espera la corona. De esa forma debemos vivir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más que no se trata de las cosas que podamos ganar y poseer en esta tierra. Señor, cuando viene la aflicción y el sufrimiento que viene sobre todas las personas, independientes si son ricas, si han ganado muchas posesiones, si han tenido mucha fama o reconocimiento, o gente pobre, anónima en esta tierra. Independiente de eso, la aflicción viene sobre todos. Sin embargo, cuando el sufrimiento viene sobre la vida de un creyente, podemos interpretar las cosas a la luz de la eternidad. Y ante eso, el sufrimiento es una leve tribulación, es momentáneo, comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, llévanos a entender esto, y no solo entenderlo intelectualmente, sino a vivirlo diariamente. Danos sabiduría y gracia para tener una mirada que trasciende las cosas temporales de esta tierra. Bendice a mis hermanos, los rogamos en el nombre de Jesús. Amén.